Vamos a explicar el ejercicio 2. El ejercicio 2 es exactamente igual, parecido, pero nos dan los datos de forma distinta. Vamos a leer qué datos nos dan. Se quiere proponer un nuevo trazado de una carretera que une dos términos municipales de Madrid. Para ello hay que diseñar una curva circular sinclotoide, ¿vale? Igual que la de antes. Nos dice que comienza en el punto kilométrico 6,217 y que une dos rectas, R1 que va desde A hasta V y una recta 2 que va desde V hasta B. Además nos dice que ese es el avance de los puntos kilométricos. Nos piden de nuevo el croquis de la intersección y la curva que hay entre ellas. Los datos que nos van a dar son el del punto kilométrico de A, que ya nos lo han dado antes, y nos han dado el punto A con su orientación y el punto B con su orientación. ¿Recordáis que salía negativo y teníamos que sumarle algo? Vamos a ver. Como nos dan un punto y una orientación de la recta, ya nos han definido completamente las rectas. La recta R1 está marcada por A. Uy, ¿por qué no sale ahora tan...? Ah, porque no está ampliado. Bueno, no sé. Nos sale una recta... vale, vamos a empezar por partes. Un punto A, 1400-203 y el ángulo que nos dan es de 43,8150. Recordad que ahí falta un dato. Entonces, marcamos el punto A aquí. Este es nuestro punto A. Y el azimut que nos dan, o la orientación que nos dan... Ay, control Z. La orientación que nos dan es... desde el punto... ¡Ay! Con el bonito que me salió el otro. Yo creo que está muy minimizado. ¿Muy? Minimizado comparado con el otro. ¿Con el otro? Sí, por eso se ve en pizza. Por eso te ve tan pequeño. Vale, entonces vamos a empezar de nuevo. Tenemos aquí el valor de A. Sí, claro. Sí. Madre mía. Bueno. El valor de A y la recta. El azimut que me dan desde A es 43,815. Es un ángulo que está comprendido entre 0 y 100, que sería la perpendicular. Como estamos haciendo un croquis, ese ángulo va a ser el que nos dan. 43,815. Recordad que es un croquis, no hace falta que sea exacto. Aproximado sí, pero exacto no. Vamos a ver el punto B. El punto B está en 500 de X y 1100 de Y. Es decir, está más a la izquierda que A y está más alto que A. Pues si nos vamos aquí, si A estaba ahí, esta recta vamos a tener que moverla un poco para aquí, porque si no, no nos vamos a cortar nunca. Y este punto A lo ponemos ahí. Entonces el punto B va a formar una recta y la alineación, el punto A hemos dicho que está, mira, organízate, hacia la izquierda y hacia arriba. Vamos a estar, ahí va a estar A, por ejemplo. Y de ahí tenemos que hacer una recta, o sea, B, perdón, una recta con ángulo menos 66. Ese menos 66, ¿qué es lo que indica? Pues que la alineación es tal que así, porque desde el punto A el ángulo que forma es este de aquí. Este menos 66, menos 83,0, no es el que nos interesa a nosotros. Nosotros el que queremos es el contrario, este de aquí. Solo tenemos que a ese sumarle 400. Y a este 43 tendríamos que sumarle, no es el que queremos, tendríamos que sumarle los 200 para obtener las alineaciones que tenemos. Lo primero, el croquis. ¡Ay, que se me va a apagar el ordenador! ¡Madre mía!
mejor, ¿no? ¿Sí? Sí, ahora mejor. Vale, el croquis. Venga, funciona. No me detecta el cargador. Opa. Ahora, bueno, luego corto este cacho. O no, y lo dejo ahí. Croquis de la alineación. Ya tenemos las dos rectas. Marcamos el punto V, que es la intersección de ambas. Perpendicular a ellas, por un punto que no sabemos cuál es, tendremos una tangente y otra tangente. Perpendicular a la alineación, ahí aprox, esta está un poco desviada, ahí tiene mejor pinta. El punto de intersección de las tangentes se llama centro y nos queda el ángulo interior de la intersección es W, el interior es alfa. Ay. Uy, este alfa está fatal. Este es alfa. Recordad que ese alfa se repite aquí. Y este es la tangente. ¿Es la de entrada o es la de salida? Nos decía el enunciado. La recta R1 va desde A hasta V y de V a B, con lo cual esta es la tangente de entrada. Y la tangente de salida está aquí. El dibujo se parece al de antes. Una vez que ya tenemos este croquis, también marcar que estos son 90 grados, que estos son 90 grados, y ya con eso teníamos definidas las alineaciones. Nos pide el enunciado. La croquis, ya la tenemos. La curva, nos falta la curva, no hemos dibujado la curva. Ahí, más o menos. Que vuestra curva se parezca, ¿vale? A una curva. Y calcula el vértice de intersección de ambas alineaciones. Vale, en el ejercicio anterior teníamos las coordenadas. Y calculamos con las coordenadas y calculábamos el vértice porque teníamos el valor de la coordenada t, la sacamos con las distancias y podíamos sacar las coordenadas de ahí, porque teníamos varios puntos, el punto de V, pero ahora nos piden el punto de V. ¿Qué datos tenemos? Tenemos el punto A y un ángulo. Y tenemos otra recta con otro punto y un ángulo. Podemos calcular ese punto V, es el punto común a las dos rectas. Dadas dos rectas, la intersección de ambas las podemos calcular planteando un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, primero plantearemos una ecuación en la que xv va en función del valor de x en A con el ángulo de la tangente, o sea, el ángulo de la orientación de la recta 1, el que está comprendido en A, y otra ecuación exactamente igual, pero con la otra recta. Planteamos el sistema de ecuaciones despejando la y. Una vez que obtengamos el valor de la y, sustituiremos ese valor en la ecuación que nos dé la gana. Podríamos comprobar el valor sustituyéndolo en las dos, pero con que lo hagamos en una es más que suficiente. Y de ahí obtenemos el valor de la y del vértice primero y luego la x. Con lo cual, me vais a perdonar si yo no me sé esta fórmula, vosotros tampoco la tenéis que saber, ¿vale? Tenéis esta hoja en el examen, con lo cual yo lo dejo ahí a mano izquierda y vamos a ir copiándolo poquito a poco. El valor I de V es igual a la X del punto B. El X del punto B
Ay, no he puesto los valores de B ni de A. Bueno, el valor del punto B, 588, voy a copiarlos y los voy a pegar. Copiar y los voy a pegar. El punto B estaba aquí. Pegar. Para tenerlos a mano. Y el punto A, copiar. Pegar. Y ese ángulo sí lo tenemos y ese ángulo también lo tenemos. Vale, ahora mucho más fácil. Seguimos escribiendo. Pero necesito sacar este, que yo. La X de B. La X de B es 588. 588. Le restamos la X de A, 1430. Le sumamos la Y del punto A, 2003. 2003. Y esto lo tenemos que multiplicar por la tangente del ángulo o de FISU 1. Podríamos coger tanto 43,815 como el del 243. ¿Por qué? Si nos vamos, y esto viene de la trigonometría, si nosotros cogemos en un sistema de coordenadas en el que esto es el seno y esto es el coseno, la tangente es el valor de la multiplicación de este entre este. Entonces, este valor, seno por coseno, va a salir en seno positivo, coseno positivo, una tangente positiva. Y en este cuadrante, en el tercer cuadrante, al ser un valor de coseno negativo, seno negativo, va a salir una tangente también positiva. Con lo cual, cojamos el azimut del primer cuadrante o cojamos el del tercer cuadrante, nos va a salir la misma tangente. Con lo cual podríamos coger tanto el azimut que nos han dado del primer cuadrante como el valor de la tangente del segundo. ¿Vale? Podemos elegir cualquiera de los dos. Por no liarnos y por seguir el criterio que estamos siguiendo nosotros siempre, voy a coger el de 200, el que le sumamos 200, ¿vale? 200, para que no nos equivoquemos con el resto de ejercicios. 243,815. Podéis comprobar que sale la misma tangente, ¿vale? Con el mismo signo y todo. Menos I de B, que es 2105 por la tangente de manera análoga. Podemos coger, ¿qué es lo que pasa si estamos en el otro cuadrante? Voy a cambiar de color. Si yo estoy en este cuadrante de aquí, con esta alineación, la tangente del cuarto cuadrante va a ser seno positivo por coseno negativo, una tangente negativa. Y si estamos en el segundo cuadrante, coseno positivo por seno negativo va a ser una tangente negativa también. También podríamos coger la tangente del número del azimut que nos han dado con el valor negativo. Para no equivocarnos, vamos a coger el sumado, para que siempre trabajemos con los mismos azimutes, ¿vale? Para que sí tengáis no un guía burros, pero sí un criterio único. ¿Podéis, porfa, sumarle a 66,83 menos 66,83, sumarle 400? Sale 330 y tantos. Menos 66,83 más 400. Entonces, 333,17. 17. Sí. 17. Ahora. ¿Qué? Que no, hombre, que lo he hecho bien. Ahora, dividimos eso entre la tangente del valor de antes, 243,815, menos la tangente de 333,17.
Voy a ver si me sale aquí una recta medianamente recta. Y esto nos da una solución de 1000, comprobad por favor que salga 1743, como estamos en una distancia sale 99,63, pues vamos a sumarle, en vez de 43 vamos a poner 44, porque es que ya es rizar mucho el rizo. Hacemos la misma, ahora ya tenemos el valor de la y, tenemos que sustituir ese valor en la ecuación que nos dé la gana para obtener xv. Por ejemplo, en la de arriba tenemos que colocar x mayúscula, x de v es igual. En la de arriba vamos a coger el valor de la x de a, 1430, más la tangente de el valor del acimut de a, 243,815, que multiplica a la y del v que hemos obtenido, 1744, menos 2003, que es el valor de la y del punto A. Si hacemos esa operación, nos tiene que salir algo parecido a 1216,998. 1700. Vale, a mí cogiendo todos los decimales me salía el 6 con el 9998, con lo cual 17 metros. Ya tenemos el valor de la coordenada x de v y la y de v. Vamos a escribirlo aquí para que luego no se nos olvide. 1700 es la x. 1217, 1744. Ya tenemos los valores de x y de v. Nos piden calcular el ángulo interior, W, y el ángulo exterior. Pues hacemos igual que hemos hecho antes. Si tenemos los dos acimutes, tenemos desde V, marcando el norte geográfico, tenemos el que está marcado de la recta 2 y tenemos el de la recta 1, si restamos al de la recta 2, el de la recta 1, obtenemos alfa. Pues vamos al lío. El acimut de la recta... Buenas chicos, el otro día dejé se bloqueó la pantalla, por eso se ve justo en negro y se dejó de grabar el vídeo. Entonces voy a reexplicar lo que me quedó por explicar y cómo se terminaría el ejercicio, ¿vale? He tenido que ver dónde se quedó colgado y nos quedamos colgados al calcular el ángulo interior de ambas alineaciones y el ángulo exterior alfa, ¿vale? Los cálculos ya los tengo terminados. Entonces, simplemente, como se repite todos los procesos y todos los procedimientos del ejercicio anterior, voy a ir rápido, ¿vale? Porque se hacen exactamente igual que el vídeo anterior. Uy, perdón. Al lío. Para calcular alfa y w, como os explicaba antes, tengo que al acimut azul de la recta 2 le resto el acimut de la recta 1, que en color verde. Ese alfa es 333,17 menos 243,815, 89,3550. Recordad que cuando estamos trabajando con grados vamos a colocar 4 cifras decimales y al trabajar con distancias vamos a colocar 2, ¿vale? Una vez que ya tengamos ese alfa calculado, pasaremos a calcular W. ¿Cómo calculamos W? Si os dais cuenta, alfa y W son complementarios, es decir, suman 180 grados. Pero como nosotros estamos trabajando en gradianes, lo que quiere decir es que nosotros no tenemos 180, sino que tenemos 200 grados, ¿vale?
Por lo tanto, la fórmula para calcular W sería 200 menos S alfa. Pues nos vamos a la pizarra, tenemos 200 menos el ángulo que acabamos de calcular, 110,6450. Una vez que tengamos esos datos, esos son los que me pide el enunciado. Ya, no tengo que hacer ninguna operación más, ningún cálculo más. Lo siguiente que me piden es la tangente de entrada TE y la tangente de salida de la curva, sabiendo que el radio es 160. ¿Qué es lo que me piden? Las coordenadas. Si yo me voy a la teoría... Si yo me voy a la teoría... aquí abajo. Para saber la coordenada de los puntos característicos, por ejemplo, de la tangente de entrada, es la tangente, el valor de la x del punto V, que ya lo teníamos, más t por el seno de el azimut de la recta 1, y si le hemos tenido que sumar 200 grados, ahora se los restamos. Este valor t, ¿cuál es? Es este de aquí. Es la distancia que hay entre la tangente de entrada y el punto V. Esta distancia de aquí, ¿vale? Que es exactamente igual a esta de aquí. Esta distancia en perpendicular, ¿vale? Hasta el final. Es esta misma distancia. Este es el valor t. Pues yo ya tengo hechas las operaciones, pero porque parte las hice en clase, las fuimos haciendo en clase, y parte las he hecho ahora antes de grabar el vídeo. Entonces, el valor t sería S, me voy aquí a las fórmulas, sería el radio por la tangente de alfa medios. Pues el radio me han dicho que es 160 y la tangente del ángulo que acabamos de calcular, que es 89,3550, comprobad las operaciones entre 2, a mí me sale 135,26 metros. Para calcular el valor de x sería el valor de x del punto V, que lo hemos calculado antes, ese 1217, más el valor de t por el seno del azimut de la recta 1 menos esos 200 grados que hemos sumado antes, ¿vale? Ahora los tenemos que volver a restar. Sale 1302,92, dos decimales, que estamos trabajando con distancias, ¿vale? Con coordenadas. La y de la tangente de entrada es repetir el proceso, pero con la y del vértice, y además en vez del seno es el coseno. 1848,47. Como es un punto, ¿vale? No podéis dejar los datos así y ya está. Tenemos que poner las coordenadas bien. O sea, marcamos qué punto es y las coordenadas que hemos obtenido. Además de facilitarnos a la hora de corregir los datos, es que así es como se dan las soluciones, ¿vale? Para calcular la tangente de salida hacemos la misma operación. Recordad que esta distancia, que está pintada aquí en amarillo, se repite a este lado, es decir, la tangente de entrada, esta distancia de V a TS es la misma, no tengo que volver a repetir esa operación. Por lo tanto, me vale ese 135,26. Y ahora, si me voy a las fórmulas, ¿qué es lo que pasa con la tangente de salida? Yo parto de la X del punto V, la coordenada X del vértice, y no tengo que sumarle o restarle los 400 grados que yo le había sumado para calcular el ángulo, porque simplemente a mí el azimut que me han dado aquí es un ángulo negativo y no trabajo con ángulos negativos, siempre voy a trabajar con orientaciones positivas. Por eso le sumábamos los 400 y el valor del azimut que me sale son 333,17. Lo meto dentro de la fórmula y me sale una coordenada x de 1099,69. Repitiendo el proceso con la y, sale 1811,33 metros.
¿sale más o menos parecido o sale más o menos coherente? Si tenemos una tangente de entrada en 1300, si nuestro V tenía 1200 y nuestra A tenía 1400, pues tiene que salir un valor de X entre 1200 y 1400, sale un valor coherente. Y con la Y, si llega a 2003 era la X del A y 1700 era el valor de V, este punto está entre medias, es un valor coherente. Vamos con la tangente de salida. Son 1099 el valor de X, tiene que ser un valor entre 588 que tenía el punto B y 1017 del punto V, es un valor coherente, estará como por aquí. Y con la Y tiene que ser un valor superior a 1744 e inferior a 2105, perdón. Por lo tanto, estos valores son coherentes. Intentad siempre comprobar que sean valores coherentes, ¿vale? Pues con eso ya tendríamos resuelto el apartado D. Ya tenemos los valores tanto de la tangente de entrada como los de la salida. Vamos con la última parte del ejercicio. Los puntos kilométricos de estos puntos. Me dan el valor kilométrico o el punto kilométrico del punto A. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues que mi punto A tiene o está situado a 6 kilómetros y 217 metros del origen de esta carretera. Pues tengo que calcular esta distancia D para ver qué distancia es la que recorre desde el punto A hasta la tangente de entrada. ¿Cómo hago eso? Pues como ya tengo las coordenadas del punto de entrada y ya tenía las coordenadas de A, me calculo la distancia. Es que está esto aquí muy feo. Vale. Me calculo la distancia que hay entre esos dos puntos, porque ya tengo sus coordenadas. Comprobad que sale 207 metros esa distancia D. Y al punto kilométrico de A, a esos 6 más 217, le sumo la distancia obtenida. A mí me sale 6 más 417 metros, 07, ¿vale? Comprobando siempre las operaciones, sabéis que me equivoco siempre. Pues ya tendría el punto kilométrico de TE. El avance kilométrico es desde A hasta B, ¿vale? Entonces, ¿cómo calculo el de la tangente de salida? Pues tengo que sumarle la distancia que hay en esta curva que recorre la alineación. ¿Cómo lo hago? Pues como es una curva y es una curva circular, sabiendo este ángulo, puedo calcular qué distancia y el radio, puedo calcular la distancia que recorre en ese ángulo. ¿Cómo? Con una regla de 3. Si en 400 grados recorrería o tendría una longitud de circunferencia de 2 veces pi por el radio, que en nuestro caso son 160, yo no tengo alfa 400 grados, tengo alfa grados de recorrido, pues la distancia que recorro será x. A mí ese x me sale 224,57 metros y si se lo sumamos al punto kilométrico de la tangente de entrada, obtenemos el punto kilométrico de la tangente de salida, 6 más 641,64. El proceso es exactamente el mismo que en el caso anterior, ¿vale? Comprobad que salen los números y si tenéis cualquier duda, no dudéis en preguntarme.